Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Y Ayuntamiento de Cómpeta patrocinan este programa. Buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que hoy jueves, en su última edición semanal, arrancamos con el espacio de servicio público. En esta ocasión lo hacemos una vez más, un mes más, con nuestro amigo y colaborador del programa, Santos Agrela, el doctor Santos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, y además hoy vamos a hablar de dos temas, sobre todo, principalmente vamos a dedicar el espacio al cáncer de colon, pero la actualidad manda a nivel sanitario, y sí es cierto que ha habido un anticipo en el tema del polen en suspensión, casos de alergia. Normalmente otros años llegaba un poquito más tarde, con la primavera, pero hay un motivo que justifica el anticipo de estos casos de alergia, ¿no? Sí, bueno, es este clima que tenemos, ¿no? Es decir, esto tiene su ventaja, evidentemente, que es que tenemos un clima fantástico para salir a pasear, pero tenemos una primavera, iba a decir adelantada, ¿no? Tenemos ya una primavera casi permanente, ¿no? Es decir, que es que realmente este año ha habido muy poco invierno, ¿no? Afortunadamente llovió al principio del otoño sí tuvimos ahí un mes y pico lluvioso, ahora llevamos un tiempo muy largo sin lluvia, la temperatura ha subido mucho y claro, es un cóctel explosivo, ¿no? No hay lluvia, por tanto el polen está en suspensión, no hay nada que lo arrastre al suelo, el calor hace que haya una floración pues quizá inusual para esta época del año. Insisto, yo creo que cada vez menos inusual, porque es verdad que es que ya el tiempo no es lo que era, ¿no? Claro, ha cambiado el mucho tiempo, y entra en la normalidad que tengamos estas estaciones tan confusas y que una y otra efectivamente, ¿no? se entremezclan. A mí me llama mucho la atención que un día, por ejemplo, tengamos mucho frío y al día siguiente la temperatura sobrepase los 22, 23 grados. Fíjate, Santos, ayer miércoles llovía en Málaga, pero muy poquito y durante muy poco tiempo. Ese tipo de lluvia, después de 2 meses de clima muy seco, es insuficiente para que el polen desaparezca, ¿no? Totalmente, es totalmente insuficiente. Hemos tenido también viento, que es otro factor que hace que ese polen se mueva. Entonces, el polen al final a las personas que les afecta, se les afecta cuando lo inhalan. A algunas personas le afecta a vía superior y lo que tienen es estornudos, el moqueo, ¿no? Lagrimeo, el moqueo acuoso tan molesto, y hay otras personas que tienen más complicaciones porque le afecta al pulmón, le afecta a la vía baja, que es lo que entendemos como asmáticos, ¿no? Claro, esa mezcla de poca lluvia, viento que hace que se mueva y aumento de la temperatura, pues realmente es una mezcla explosiva, ¿no? Eso se traduce en un mayor número de consultas, por ejemplo, en estas semanas, ¿no? La atención, digamos, primaria que requiere un tipo de paciente que sufre de alergia, ¿cuál es? Bueno, es que prácticamente la continuidad en el tratamiento, es decir, el 90% de los pacientes que tienen problemas de alergia dependen de la atención primaria, ¿no? Hay algunos que por la característica del cuadro pues requieren hacerse pruebas específicas para saber a qué son alérgicos, porque puede existir la posibilidad de ponerle vacunas desensibilizantes, ¿no? Que es un tratamiento que ya va específicamente dirigido a que su organismo, ante el polen o el ácaro o aquella cosa que le está produciendo la alergia, reaccione de otra manera, ¿no? Y entonces lo que van haciendo es irle dando pequeñas cantidades de esa, digamos, cosa, sea un polen, sea un ácaro, sea un pelo de animal, a la que él reacciona de una forma exagerada, le van dando pequeñas cantidades que se van incrementando para que el organismo se acostumbre y reaccione de una manera menos abrupta, menos bestial, ¿no? ¿Y esas dosis que se dan durante todo el año? Esas normalmente se ponen durante un par de años. Hay que poner una cantidad muy pequeña, se repite luego a la semana, luego hay un momento que la cantidad es mayor, se va poniendo una vez al mes y normalmente suelen durar unos 2 años y a los 2 años termina ese tratamiento. Hay personas que les resulta muy eficaz, personas menos, a veces dura para muchos años, incluso con suerte para toda la vida. Hay veces que hay una etapa que están mejor y luego vuelven otra vez a empeorar. Es, como siempre hemos dicho en la medicina, pues variable, ¿no? Pero esto es un grupo de pacientes relativamente pequeño. La mayoría de los pacientes pues lo que requieren es tratamiento sintomático, antihistamínicos, inhaladores, en el caso del asma, inhaladores bronquiales, broncopulmonares, en el caso de la rinitis a veces inhaladores nasales, y ese tipo de paciente evidentemente es un paciente de atención primaria que habitualmente controla a su médico de cabecera y no requiere en principio otro tipo de atención a otro nivel, ¿no? Digamos, ¿no? Esta mezcla que tú decías antes del frío, el calor, de que un día sube la temperatura y tal, bueno, pues hace que también coexista esta alergia que tenemos emergente con todavía los virus propios, claro, y el resto de todos los virus que producen catarros propios de esta época del año, y que en otras circunstancias más normales, que no tuviéramos una primavera un poco más florida hasta allá por el mes de abril, ahora seguramente estaríamos hablando solamente de catarros de tipo vírico, ¿no? Pues ahora mismo coexisten. Ahora mismo hay personas que tienen catarros víricos que le producen fiebre, otras que son cuadros alérgicos con sintomatología muy parecida. Tos seca, estornudo, dolor de garganta, pero en unos casos producidos por virus
y en otros casos producidos por este tipo de polen, ¿no? Oye, y antes de pasar al cáncer de colon, una curiosidad, Santos, una persona que padezca alergia, por ejemplo, al olivo, ¿no? Sí. ¿Puede a lo largo de la vida, además de acarrear esta alergia, desarrollar otra alergia a otro tipo de polen, a Sí, otra planta? sí. ¿Sí? Sí, el hecho de ser alérgico a algo no excluye poder ser alérgico a otras cosas, ¿no? El hecho también de no serlo en una etapa determinada de tu vida no excluye que lo puedas ser en etapas posteriores, ¿no? Sí es menos frecuente la persona que, siendo alérgica a algo, digamos que entre comillas se cura de forma espontánea esa alergia, deja de serlo, ¿no? Esto es poco frecuente, pero ciertamente diríamos que cada reacción anómala o exagerada a una determinada sustancia es una entidad propia, es en sí mismo algo distinto, con lo cual en un momento determinado puedo desarrollar una alergia a un polen y un tiempo después desarrollar una alergia inhalada a cualquier otro tipo de sustancia en suspensión o desarrollar una alergia a un alimento. Y de pronto pues ser alérgico a los frutos secos, ¿no? Por ejemplo, o animales también. O animales. Bueno, pues vamos ahora sí ya de lleno al tema principal de esta tarde en Servicio Público. Vamos a hablar de cáncer de colon. Como introducción, ¿en qué consiste el cáncer de colon, Santos? Bueno, empezaremos por decir que es el colon, ¿no? Sí. Es decir, el colon es pues una parte del tubo digestivo, es la parte, digamos, más final del tubo digestivo, es lo que entendemos como intestino grueso, ¿no? A continuación del estómago hay un tramo muy largo del intestino, que es el intestino delgado, y luego ese intestino se ensancha con la finalidad pues de poder alojar las heces, etcétera, y es lo que llamamos intestino grueso. La mayor parte de este intestino grueso, que es el colon, y termina luego al final en un tramo muy pequeñito que es lo que llamamos recto. Por eso en algunas ocasiones, algunas de las personas que nos están escuchando seguro que han visto referirse al cáncer de colon como cáncer colorectal, porque en realidad forma una unidad anatómica, ¿no? Sí. El colon termina con el recto, ¿no? El cáncer de colon o el cáncer colorectal es, pues, como todos los cánceres, una alteración celular, es una desviación de la normalidad de las células, en este caso de las células que tapizan por dentro al colon, que lo revisten por dentro, o sea, la parte que estaría en contacto con las heces. Estas células sufren una desviación atípica de su normalidad, se malignizan, adquieren ese carácter de maligno y a partir de ahí crecen de forma desordenada, ¿no? Tengo entendido que es un cáncer que en su etapa inicial suele pasar desapercibido. Así es decir, como casi todos por otra parte, ¿no? El gran problema que tenemos con el cáncer es que es una patología que en general, salvo en algunos casos, en muchos de ellos pues no da síntomas claros hasta que ya tiene cierto grado de desarrollo, ¿no? De ahí que, como veremos luego, pues hay determinadas técnicas que consisten en intentar detectar lo más precozmente posible la presencia de esto para poder abordarlo en un momento en que todavía el tratamiento tenga éxito, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas principales? El síntoma quizás más frecuente, o los dos síntomas, hablaremos de dos síntomas, quizás los dos síntomas más frecuentes es por una parte el sangrado, es la hemorragia, y por otra parte es el cambio del hábito intestinal. La hemorragia lo que ocurre es que no siempre es lo que llamamos una rectorragia, es decir, en este esquema que vemos, la parte final que es recta, de ahí su nombre, es el recto, ¿de acuerdo? Y lo otro que tiene una forma como de marco de cuadro, pues sería el colon en su conjunto, ¿no? Que tiene diferentes nombres en cada una de sus partes, pero no tiene sentido que compliquemos la vida a la gente, ¿no? Entonces, lo que me refería es que la sangre hay veces que se ve, y entonces hablamos de rectorragia, que sería una hemorragia que sale por el recto, y el paciente esto evidentemente le alarma, porque aunque la mayoría de las hemorragias, hay que decirlo, son benignas, sí, en su inmensa mayoría están ligadas a hemorroides. Algunas de ellas están internas y no pueden verse por fuera, y el paciente no es consciente de que las tiene. Hay que decir que en la inmensa mayoría de los casos, afortunadamente, la hemorragia no supone cáncer, pero es una señal de alarma. Un paciente que tenga un cuadro de hemorragia debe acudir al médico, evidentemente. Y lo otro es la alteración del hábito intestinal, es decir, o bien personas que tenían un ritmo muy regular y todos los días iban al cuarto de baño, que se estreñen, o personas que al contrario tenían un hábito más bien estreñido y de pronto empiezan a ir pues con la caca suelta, y a veces alternándose. Es muy típico esto de la alternancia, de que 2 días parece que tengo la barriga suelta y luego me estreño y durante unos cuantos días estoy estreñido y luego otra vez vuelvo a lo anterior, ¿no? Siempre durante un periodo de tiempo, no diría muy largo porque no se trata de esperar, pero siempre durante un periodo de tiempo que dura al menos de 3 semanas a 4 semanas. Como todos sabemos, las alteraciones intestinales, tanto en el sentido de estreñimiento como diarrea,
son sumamente frecuentes y no significan en absoluto ninguna patología importante. Es decir, si esto ya persiste durante más de un mes, ya entonces efectivamente, para consultar. Malestar abdominal tipo gases, dolor de estómago. Es más inespecífico. Es decir, bueno, cuando hablamos de dolor de estómago, hablamos de dolor de la parte alta del abdomen. Normalmente el cáncer colorectal, si hay molestia, hay una parte, duele la parte más central o baja de la barriga, más que la parte de arriba. Sí. Pero son molestias como más inespecíficas. Es decir, y también, por tanto, es más difícil que el paciente las valore como algo importante, ¿no? Entonces, y luego ya los otros síntomas que aparecen suelen ser síntomas tardíos, ¿no? La pérdida de apetito, la pérdida de peso. Debilidad, fatiga, todo eso ya sería efectos, síntomas más tardíos. Efectivamente, ya hablan de situaciones más avanzadas de la enfermedad. Luego hay un síntoma que sí está en relación con la fatiga y la debilidad, que es la posibilidad de anemia, ¿eh? El problema del cáncer colorectal es que cuando sangra, no siempre sangra en una cantidad suficiente como para que sea visible y modifique el aspecto de las heces, sino que a veces sangra en cantidades muy pequeñas y la sangre va a lo que llamamos sangre oculta en heces, es decir, una sangre que no se ve, que hay que ver esas heces, hay que analizarlas para poder detectar que tienen sangre. Esto a veces en pacientes que tienen un cuadro de cansancio más o menos crónico, si se hace una analítica y aparece que tienen una anemia, sobre todo en pacientes que no tienen otra causa para tenerla, no es como ya en algunos programas hemos hablado de que es normal que las mujeres en edad fértil, con la menstruación, puedan tener cierto grado de anemia, porque todos los meses tienen una pérdida de sangre, y eso les comporta que puedan tener cierto grado de anemia. Pero fuera de una causa que lo justifique, la presencia de una anemia en una persona sana debe hacer pensar en que pudiera existir esto, y entonces obligado hacer este análisis que decimos de sangre oculta en heces, porque a lo mejor el primer síntoma que puede aparecer de un cáncer de colon es una anemia en una persona sana. Antes del sangrado en las heces, ¿no? Antes del sangrado evidente. Evidente, porque hay sangrado, claro, hay sangrado, porque la causa de la anemia es que está sangrando, pero claro, es un sangrado muy prolongado en el tiempo, pero de muy poquita cantidad, y entonces no llega a verse. Entonces esto sí es verdad que cuando una persona tenga un estado de fatiga importante debe acudir al médico, porque hay muchas causas de ella, pero una de estas podría ser ella, ¿no? Por tanto, dar una conclusión también para nuestros espectadores, ¿a partir de qué momento tú dirías que es fundamental el acudir al médico ante una sospecha de que tengamos un cáncer de colon? Yo pienso que los dos primeros síntomas que hemos dicho, es decir, sangrado evidente con sangre en las heces, en un paciente que él no tenga conciencia previa de que tiene una hemorroide, debe acudir al médico. Un cambio de hábito intestinal que permanece en el tiempo, que dura un mes, de un paciente que iba, como lo verbalizan ellos, no mire usted, yo es que iba como un reloj, ¿no? Y de pronto ese como un reloj, de que todos los días por la mañana iba, se transforma. Y ahora pues hay 3 días que no voy, y al cuarto voy, y me cuesta trabajo, pero luego al quinto tengo diarrea. Y luego esto también hay que consultarlo, estas dos cosas son importantes. Y el cansancio, por lo que hemos dicho, porque puede dar la pista a través de la anemia de que pudiera haber algo de esto. El cansancio también es un síntoma muy inespecífico, pero bueno, cuando una persona tiene un cansancio no explicable, que dura más tiempo de lo razonable y que él no ha hecho un cambio en su ritmo de vida que lo justifique, pues debe ser un motivo de consulta. El dolor abdominal, como todos los dolores, es decir, pero ahí sí que es verdad que normalmente no suele asociarse con este cuadro, ¿eh? ¿Qué es lo que provoca el cáncer de colon y si es un cáncer hereditario o no? Lo es decir, hay un factor hereditario, claro, ¿no? En el caso del cáncer de colon, las personas que tienen antecedentes familiares directos de cáncer de colon, pues tienen un mayor riesgo de padecerlo, ¿no? O sea, podemos llevarlo en el ADN. Efectivamente, ¿eh? Con lo cual, bueno, ya hay un factor, ¿no? Este factor hereditario, es decir, hay personas que su ADN, su mapa genético, pues les condiciona que tengan mayor riesgo de tener esta enfermedad. Aunque es verdad que hay que decir que la mayoría de los casos no están relacionados con esto. En la mayoría de los casos de cáncer de colon, es que hay que decir que en general, y esto quizás también es bueno que lo digamos, porque una cosa es que seamos prudentes y que nos cuidemos y que hagamos lo que tenemos que hacer, y otra cosa es que vivamos obsesionados con el riesgo de padecer, en este caso vamos a hablar de un cáncer, en sentido general, ¿no? Hay que decir que más del 75% de los cánceres están ligados a la suerte. Es así de duro, pero es real. Con lo cual, hay que tener en la vida cierto grado de fatalismo, es decir, uno tiene que vivir, tiene que cuidarse, pero no tiene que estar obsesionado con mi primo tengo un amigo que me dice que, porque entonces no podría vivir, ¿no? Dicho esto, hay un factor hereditario. Buen consejo, desde luego, porque si no al final terminamos con una ansiedad galopante, ¿no? Claro, ¿no? Antes comentábamos, antes de empezar, bueno, yo decía,
esperemos no asustar demasiado a la gente, Sí, ¿no? por Es supuesto. que, claro, es decir, lo que intentamos lanzar un mensaje de que hay algunas cosas que iremos viendo que se pueden hacer para intentar disminuir el riesgo, pero bueno, que afortunadamente es un porcentaje pequeño de la población el que tiene esta enfermedad y por tanto uno tiene que vivir, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, este factor está claro, el factor hereditario y el factor genético, y luego hay una serie de factores ligados más a cambios en el estilo de vida y especialmente a la dieta, al estilo de dieta, ¿no? Eso te iba a preguntar. Entonces, hablamos que hay una relación, puede haber una relación directa entre el cáncer de colon y el tipo de dieta que llevemos. Sin duda. ¿Con qué tipo de alimentos son, digamos, más peligrosos, más...? Verás, yo más que hablar de alimentos en concreto, hablaría como de dos grandes bloques, ¿no? Es decir, una dieta excesivamente rica en grasa y una dieta pobre en fibra, sin duda favorece el cáncer de colon. Entonces, la dieta mediterránea es excelente en este sentido, ¿no? Fruta, verdura, legumbres, todo esto tiene fibra, más pescado que carne, el pescado como norma general tiene poca grasa, y luego, pues si uno come carne, que evidentemente la tiene que comer, pues tiene que intentar consumir carne que no sea muy rica en grasa. Entonces, volver a la dieta tradicional, que se basa mucho más en las legumbres, los cereales, la fruta, la verdura, etcétera, y cuando uno tenga oportunidad, pues comer toda la gama que hay ahora de productos integrales, pues pan hecho con harina integral, etcétera, que son alimentos muy ricos en fibra, esto sin duda favorece la disminución del riesgo, ¿no? Luego, otras cosas que incrementan el riesgo es, pues, hoy día se sabe que la obesidad es un factor de riesgo para cualquier tipo de cáncer, no solamente para el cáncer de colon, con lo cual aquellas personas que no que tienen un sobrepeso ligero, sino que tienen una obesidad, pues deben ser conscientes de que tienen un riesgo incrementado y por tanto tendrían que procurar perder peso. El consumo de alcohol es otra cosa que también hoy día sabemos que incrementa el riesgo y aunque muchísimo menos porcentaje que en el caso de los tumores pulmonares, pero también el tabaco. O sea, Con lo alcohol, cual, tabaco en menos tabaco, porcentaje y dieta, hemos dicho dietas bajas en grasa fibra. y rica, no, baja en grasa, Perdón, baja en grasa y rica en fibra. Cuanto más fibra mejor. Cuanto más fibra. Evidentemente sería un factor de riesgo si consumimos poca fibra y consumimos mucha grasa. Efectivamente. La obesidad también. La obesidad también. La obesidad ahora mismo se ha convertido en un factor de riesgo general casi para cualquier tipo de cáncer. Es decir, hoy día hay estudios que demuestran que el exceso de peso, en términos de obesidad, insisto, no estamos hablando del sobrepeso ligero, de la persona que le pueden sobrar 3 kilos, 4 kilos, pero la persona que tiene un índice de masa corporal, es decir, aquella relación entre la estatura y el peso, que nos habla de obesidad en sentido estricto, tiene incrementado el riesgo no solamente de cáncer de colon, sino en general de casi todos los cánceres. Santo, en muchas ocasiones decimos que más vale prevenir que curar, ¿no? Como aquel programa famoso de televisión española. Y en este cáncer especialmente porque además existe una prueba que está al acceso, es gratuita para un porcentaje muy concreto de la población y desde los centros de salud estáis tramitando desde hace bastante tiempo esas pruebas. Además, recientemente se ha hecho una nueva campaña concienciando a la ciudadanía. Efectivamente. Ya que además diriges el Centro de Salud de Trinidad, ¿no? Sí, sí. Me gustaría que nos informases cómo funciona esta campaña, qué tiene que hacer el ciudadano, a partir de qué edad podemos solicitar esta prueba gratuita. Pues vamos, el ciudadano no tiene que solicitarla. Hay una campaña de captación activa, es decir, que a todos los ciudadanos a partir de los 50 años se ha empezado en un segmento de edad un poco superior y se va bajando, es decir, no todo el mundo evidentemente puede recibir la carta en su casa el mismo día, porque esto genera un volumen de trabajo posterior que poco a poco hay que irlo haciendo, si no sería imposible. Sin que él solicite nada le van a mandar una carta. En esta carta le van a explicar en qué consiste esto y le van a decir si él quiere hacerse una prueba de sangre oculta en heces. Si él quiere hacérsela, pues él contesta esa carta y entonces le va a recibir en su casa una cosita que el aspecto físico que tiene, para que la gente nos entienda, es como un pendrive, aproximadamente. Es una cosita de plástico que se abre como si fuera un pendrive, ¿no? Y tiene como una espatulita. Con esa espatulita tiene que recoger una muestra de heces, de una vez que vaya al cuarto baño, y volver a colocarla ahí. Y esto es lo que tiene que, esto es muy importante, porque nos ha pasado con algún ciudadano que nos hemos encontrado una cajita de estas de muestras sin datos personales. Y entonces, claro, es imposible saber, ¿no?, quién ha entregado aquello. Viene previsto, es decir, cualquier persona que se lea tranquilamente las instrucciones entiende, es muy simple, y en caso de que haya cualquier duda, pues no tiene más que ir al centro de salud con lo que ha recibido en su casa y decirle a su médico o a su enfermera, mire, ¿qué tengo que hacer con esto? Porque yo estoy interesado en hacérmelo y no me aclaro
y le van a explicar cómo tiene que hacerlo, ¿no? Pero una vez que tiene cogida la muestra, hay un contenedor en el centro de salud para que él deposite allí la muestra junto con sus datos personales en un sobre que haga el efecto. Esa muestra se analiza y a él se le da información. Si esa muestra contiene sangre, esa sangre que decíamos oculta en heces, que es una sangre invisible, pues entonces automáticamente se le llama y se le da una cita para que vaya a una consulta donde ya hay que hacer una pequeña historia clínica. Y en base a esa pequeña historia clínica y al resultado de la prueba, si hay una indicación de que le hagan una colonoscopia, que es el paso siguiente. Por eso decía que esto inevitablemente hay que hacerlo de forma escalonada, porque claro, hasta aquí es fácil, en el sentido de que, bueno, es mandar cartas, recoger muestras, pero claro, la colonoscopia requiere un tiempo, un profesional muy bien adiestrado, hay una capacidad limitada, ¿no? Claro, hay un margen de tiempo que hay que entender que se claro, puede entonces se irá haciendo de forma escalonada, ¿no? Sí. Entonces, en caso de que tenga indicación, pues se le va a hacer una colonoscopia y según resulte esta colonoscopia, pues en principio ya o no habrá que volver a repetirla, o la repetirán a los 10 años, o a los 5, ya dependiendo de qué es lo que se obtenga ahí. En el caso de que tengamos el diagnóstico de cáncer de colon, sí. ¿Qué tipo de terapia se aplica? ¿Aquí estamos hablando de radioterapia o no? En general, una mezcla combinada de todo. Es decir, hay casos en que, en principio, hay que decir que como todos o como casi todos, no todos, pero casi todos los cánceres, la solución definitiva pasa por la cirugía. La solución definitiva pasa por operarse y quitárselo. Es verdad que dependiendo del tipo de tumor y el momento en el que se coja este tumor, pues hay veces que se da una quimioterapia previa a la cirugía para disminuir el volumen. Hay otros casos en que se opera directamente. Hay casos en que transitoriamente hay que sacar el intestino fuera a la piel y poner una bolsa porque no es posible volver a conectarlo en el mismo acto quirúrgico. En un segundo acto posterior sí. Hay veces que directamente vuelve, es decir, ya dependiendo, pero en general el tratamiento base es un tratamiento quirúrgico. Es un tratamiento que pasa por operarse. Una intervención. Pero es verdad que hoy día, cogido a tiempo, es un tumor que tiene un índice de curación bastante alto. Bastante alto. Entonces, sí hay que animar a las personas que reciban esto en su casa a que accedan a hacerse la prueba. Yo comprendo que siempre hay una parte de la población que todos somos así, ¿no? O sea, hay un grupo de personas que estamos preparados más para tolerar mejor la incertidumbre y preferimos no saber qué pasa al riesgo de que nos den una mala noticia. Hay otras personas que al revés, tienen muy mala tolerancia a una situación de incertidumbre y no dudan en hacerse la prueba porque ellos prefieren, en caso de que tengan algo, saberlo y poner solución, que estar pensando tendré o no tendré. Pues yo a las personas que toleran más la incertidumbre les animaría a que se armaran de valor y se lo hicieran, porque es verdad que puede permitir coger la enfermedad en un momento en que el tratamiento sea muy exitoso y por tanto puedan resolver muy satisfactoriamente y curarse de forma definitiva la enfermedad, ¿no? Pues nos quedamos con ese mensaje y también, recapitulando un poco lo que nos ha comentado esta tarde el doctor Santos Agrela, dentro de esa prevención, aparte de esa prueba, a la que tenemos acceso a partir de los 50 años. A partir de los 50 años, sí, se empezará. Estilo de vida saludable, como muchas otras enfermedades para prevenir, hacer ejercicio, dieta rica en fibra y cuanta menos grasa mejor. Efectivamente. Consumo de alcohol el menor posible. Fumar en menor medida, pero también conlleva un riesgo para el cáncer de colon y básicamente eso, ¿no? Pues consumir muchas frutas, vegetales. Efectivamente. Y luego, bueno, decir por último que cualquier persona que tenga antecedentes familiares directos, etcétera, se queda fuera, no que se quede fuera porque no se lo ofrecemos, sino todo lo contrario, porque pretendemos que sea proactivo. Si hay alguna persona que tenga un antecedente directo, su padre, un hermano, etcétera, con un cáncer de colon, que no espera recibir en casa, puede solicitarlo al centro de salud, que vaya a su médico y su médico evaluará, dependiendo la edad que él tenga, a qué edad tuvo este familiar el tumor. Ya esto es complicado explicarlo, pero esto su médico lo conoce perfectamente, y entonces dependiendo a qué edad desarrollara su familiar el tumor y qué edad tenga él, habrá una edad en la que se deba indicar la colonoscopia, ¿de acuerdo? Con lo cual, este tipo de pacientes que ya tienen un antecedente previo, que no esperen en casa, sino que sean proactivos ellos y acudan al centro de salud, ¿de acuerdo? Pues Santos Agrela, nuestro doctor de confianza y colaborador del programa, muchas gracias por venir una semana más y nos vemos próximamente en un mes, ya en el mes de abril. Cuando queráis, efectivamente. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues nosotros continuamos con nuestro magazine, con Málaga TV, nos vamos a publicidad y al regreso tendremos una nueva entrega de ese espacio
de mascotas, que estas últimas semanas lo estamos dedicando a esas visitas que hacemos también cada X tiempo pues a la protectora de animales para fomentar la adopción responsable. Publicidad y visita a la protectora de animales. En la Axarquía, junto al Parque Natural de Sierra Tejeda Almíjara, se alza Cómpeta, destino turístico internacional con un casco urbano típicamente andaluz de calles estrechas, plazas y rincones pintorescos. Conoce su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y visita el Museo de Artes y Costumbres, así como el Museo del Traje. Rutas de senderismo. Disfruta en sus restaurantes y comercios tradicionales donde degustar o adquirir su vino local. Cómpeta. Ven y asómate. Una cultura milenaria y ancestral, rica en tradiciones. La tierra del sol naciente. Una gastronomía sana y deliciosa. Restaurante Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Hoy vamos a presentar a Sergio, a este perrito que está en la protectora de animales en busca de una familia de adopción. El voluntario José. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, pues bien, aquí de turno que estamos hoy trabajando con ellos. Oye, cuéntame, el trabajo del voluntariado aquí en la protectora, ¿cómo se desarrolla? ¿Cada cuánto venís? ¿Es un día fijo a la semana? A ver. Pues a ver, solemos hacer 4 horas semanales y solemos hacerla en un mismo turno, de mañana o de tarde. Y suele ser una vez por semana, pero bueno, nunca ponemos límite a gente que quiera venir más de eso. Y ¿Tú cuánto tiempo llevas colaborando con la protectora? pues desde verano de 2017 ya, o sea que llevo un tiempo, sí. Me imagino que gran amante de los animales y querías dedicar parte de tu tiempo libre pues a esta causa, ¿no? Que hay muchos animales abandonados y a la espera de que alguien se interese por ellos. Pues sí, la verdad, porque bueno, además últimamente se ven casos, porque bueno, es más mediático ahora mismo y se ve más cómo llegan ciertos perros, como llegó por ejemplo Sergio, de perros que vienen o de haberse dejado abandonados, de cazadores que lo han dejado también porque ya no servía, y la verdad que algunos llegan en unas condiciones que dan ganas de llorar, la verdad. Cuéntanos la historia de Sergio, de este perrito, que ¿cuántos años puede tener? Él tiene unos 4 añitos más o menos. Y pues la verdad que su historia es bastante triste. O sea, él lo encontraron en medio del campo tirado, lleno de perdigonazos, y además se le ven todavía restos de perdigonazos y todo lloraba cada vez que lo tocabas, o sea, porque todo le dolía. Y la pata era donde más perdigones tenía y se le inflamó al punto de que no podía apoyarla y andaba con 3 patas. Entonces estuvimos haciéndole rehabilitación un tiempo y dándole refuerzo porque llegó en los huesos, y al final se le acabó abriendo una herida en la pata porque no podía de la presión de la sangre y los perdigones que había dentro, y finalmente empezó a drenar toda la sangre, todos los perdigones, y se le curó bien. Estuvimos un tiempo para que no se le infectase porque el boquete, la verdad, era un boquete a lo mejor así de grande lo que se le había abierto. Y ay, Sergio. Y la verdad que al final pues todo ha salido bien, apoya las patas, sigue con su ejercicio de rehabilitación. Y la verdad que mira que no ha perdido el amor por las personas en ningún momento. Se ve desde luego muy sociable y cariñoso, y fíjate que le salvasteis la vida después de todo lo que había pasado, ¿eh? Pues sí, la verdad que alguien le hubiese dejado así y que siga confiando en las personas y queriendo mimo, cariño a diario, nos muestra el gran amor que tienen los perros hacia las personas, a pesar de haberlo pasado tan mal como lo ha podido pasar él. Oye, José, tú que conoces a Sergio ya de hace tiempo y que cada semana lo ves y sabes un poquito, bueno, pues de sus necesidades, ¿en qué casa crees tú que estaría idóneo? ¿Para qué tipo de familia? Pues, a ver, es un perro que tiene 4 añitos, todavía es chiquitillo y es muy activo. Entonces, lo ideal sería una familia, además que tenga niños, porque le encantan los niños, y que le dé mucha actividad, o sea, que esté todo el día de paseo, que esté todo el día jugando, porque o sea, es como él disfruta de la vida, con mimitos y jugando con personas. Entonces, así sería su familia ideal, la verdad. Estamos ahora mismo empezando a difundirlo, que llevo no hace mucho. Ya si la encontrásemos pues estaría súper bien, la verdad. Bueno, pues ellos están en el Camino de las Erizas, aquí en la zona de la Virreina, y lo mejor es que lo conozcan en persona, que vengan aquí al refugio de la protectora, y ojalá que muy pronto podamos dar la noticia de que Sergio ya está con una familia malagueña. Así que muchas gracias, José, por atendernos. A vosotros.
Pues ahí queda nuestra visita a la Protectora de Animales de Málaga, recordar esa dirección en el Camino de las Virreinas. Pues ahí está, en esa zona de las Virreinas, Camino de las Erizas, está la Protectora de Animales de Málaga y animamos siempre a la adopción responsable. Por supuesto, antes de comprar pues una mascota en una tienda de animales, siempre pues recomendamos el que vayáis a un refugio como este, como la Protectora de Animales de Málaga, porque hay muchos perros, gatos y también otras especies pues esperando, hay una familia de adopción. Bueno, nosotros ahora vamos a saludar al siguiente invitado de la tarde, es su primera vez aquí con nosotros. Él viene en representación de la asociación filial River Plate Málaga, argentino, pero ya malagueño también de corazón, entiendo. Sí. Miguel Rico, secretario de esta asociación, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar en este espacio. Bueno, pues nosotros de verdad pues encantados de que también nos visitéis. Sabemos que os hubiera gustado que más miembros de vuestra asociación hubieran estado esta tarde con nosotros, pero el trabajo manda y están todos trabajando afortunadamente, ¿eh? Sí. Que es buena señal. Bueno, lo primero, enhorabuena pues por esa Copa Libertadores, que es la número ya. La cuarta. La cuarta de nuestra historia. La cuarta. Que además, pues por bueno, pues por acontecimientos que todos hemos visto en los medios de comunicación, la final pues se celebró aquí en el Santiago Bernabéu en Madrid, con el triunfo para vosotros. Sí, bueno, la verdad que fue algo inesperado para nosotros que sea aquí en Madrid. Algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de poder viajar a Argentina para ese partido final. Y bueno, lamentablemente por los incidentes que hubo, que todos conocen. Tristes acontecimientos, tristes incidentes, pero bueno. Tuvimos que volvernos y después encontrarnos con la noticia agradable en cierta forma de que sea tan cerca y podamos disfrutar de ese partido inigualable. Miguel, una asociación que tiene aquí en Málaga su sede en el polígono Huertecilla. Sí, así es. Y que lleváis ya 6 años, ¿no? Sí, ahora en mayo de este año cumplimos 6 años de la fundación de la filial. Probablemente yo creo que la comunidad argentina es una de las más numerosas en cuanto a extranjeros residentes en la provincia, ¿no? Yo creo que Paraguay, uruguayo, Argentina, marroquíes mucho, pero argentinos hay bastante, y mucho además de la zona de Mar de Plata. Sí, es verdad, Mar de Plata y también de la zona de las provincias de San Juan y Mendoza. Sí, la verdad que somos muchos argentinos los que vivimos acá en la ciudad de Málaga. Hay mucha similitud entre nuestra tierra y la vuestra, en clima, en gastronomía. ¿Qué tiene Málaga que ha gustado tanto a tantos argentinos para quedarse Bueno, aquí? sobre todo el idioma, ¿no? Y bueno, también las costumbres. No hay que olvidarse que casi todos nosotros venimos de antepasados españoles, entonces bueno, la cultura es muy similar también. ¿Cuántos argentinos dirías tú que hay residiendo en la provincia de Málaga? ¿Tenías una estimación aproximadamente o en Málaga capital? Pues la verdad que no sabría decirte esa cantidad. Y en cuanto a socios que ahora mismo pues vayan, no sé, cada ciertos días a la semana a vuestra asociación, que estén pues apuntados a vuestras actividades. Nosotros somos, actualmente somos aproximadamente 100 socios activos de lo que es la filial, y después bueno, tenemos muchísimos más integrantes que amigos, simpatizantes, que también vienen, muchos malagueños también que les gusta cómo vivimos nuestra pasión por el fútbol. Por el fútbol, yo creo que bueno, en vuestra asociación, el nombre de la asociación desde luego es como un club de fútbol, pero aquí en Málaga y desde la lejanía, aunque afortunadamente con esto de internet, de los medios de comunicación, de la televisión, eso mismo, pues también os sentís cerca de vuestro equipo y por avatares del destino, como decíamos, pues al final la final habéis vivido el año pasado en diciembre aquí, en el país que habéis elegido para vivir. Nos habéis facilitado muchas fotografías y entiendo que, hombre, esa final, esa victoria ante ese equipo rival, que es como aquí decir, por ejemplo, el Madrid y el Barça, ¿no? Sí, efectivamente. Pues habrá sido para vosotros, bueno, una gozada el vivirlo aquí en España. Y de hecho, estamos viendo fotografías, porque ¿cuántos argentinos de vuestro club aquí en Málaga fuisteis para Madrid? Aproximadamente unas 400 personas desde Málaga. O sea, entre los socios y entre amigos. Los socios, amigos, conocidos, hemos sacado autobuses, entre coches, autobuses, furgonetas, hemos ido. Luego la sede se celebró también, ¿no? Sí, obviamente la sede quedó aquí en Málaga, abierta para la gente que no ha podido viajar, y también se juntaron una gran cantidad de personas. ¿Nos puedes enseñar lo último que te has hecho como, digamos, recuerdo imborrable del triunfo de tu equipo? Sí. Además está calentito todavía, ¿no? Sí, está recién hecho. Bueno, un tatuaje, ¿dónde lo muestro? Pues fíjate, creo que vas a tener, si acaso hasta quito yo aquí el centro pero fíjense ustedes que lo que es sentir, no te levantes mucho, mira, pues, siéntate aquí, que todavía, aquí, ahí sí sale más o menos. Mira, pues fíjense ustedes, no sé si se ve bien, no, a ver, mira, enséñaselo a esta cámara, Miguel, ahí está bien, ahí está, y levanta un poco, si es posible.
está hasta la copa y todo, ¿eh? Sí, la copa, la fecha y el escudo. Y es que vuelve a tu asiento si quieres, para los argentinos el fútbol es casi, dicen que es casi una religión. Yo no sé si esto es una exageración o si podemos afirmar realmente esto que escuchamos en algún que otro programa deportivo. ¿Es así? ¿Lo sentís como una religión el sí, fútbol? A ver, el fútbol es una pasión muy, muy grande para nosotros. El que lo siente, muchas veces decimos que hay que sentirlo para poder entenderlo, ¿no? O sea, no está vinculado con todo esto que se habla de a lo mejor de los ultras, va todo diferente. Nosotros somos un grupo de hinchas que queremos a nuestros colores y tenemos esa pasión, ¿no? Dentro de la deportividad, ¿no? Y de entender el juego pues de manera pacífica y que es una competición, pero tiene que ser sana, ¿no? No con violencia. Eso mismo. Por lo tanto, entonces, entiendo que a vosotros, como seguidores y hinchas de vuestro equipo, os habrá molestado, ¿verdad?, esos comportamientos que desde luego son incívicos y que quizá a lo mejor en menor medida, pero también aquí en España hemos vivido algún que otro episodio de enfrentamientos entre personas que no saben entender bien el deporte, entre seguidores de equipos que han ido más allá de lo que se debe ir. Claro, y sobre todo porque, o sea, se generaliza muchas veces y el comportamiento de unos pocos muchas veces queda reflejado algo que no es, ¿no? O sea, eso ha sido una ocasión, digamos, unos incidentes especiales y todo el resto de las personas no íbamos a ver un partido en paz, a intentar disfrutar de eso. Muchos hemos viajado muchísimos kilómetros y bueno, lamentablemente... Con el esfuerzo económico que implicó ese viaje, seguramente. Claro. Oye, Miguel, hemos visto por ahí también, entre otras fotografías, por ejemplo esta de aquí, que guarda relación con una actividad muy interesante y que no tiene que ver con lo deportivo. Vosotros os convertís como Asociación Argentina en consulado itinerante argentino y ya habéis tenido varias experiencias, creo que son 2 al año, en la que para trámites, para cualquier trámites burocráticos, pues es una facilidad que le dais a los argentinos que residen en la provincia de Málaga de no tener que desplazarse, por ejemplo, a la provincia de Cádiz. Así es, nosotros hace unos años contactamos con el consulado, una vez que finalizamos lo que son los trámites de asociación legal sin fines de lucro acá en la provincia de Málaga, para ofrecerle, bueno, nuestras infraestructuras, nuestro local, para que pudiesen realizar cualquier trabajo que necesiten. Y bueno, al cabo del tiempo se pusieron en contacto con nosotros para comunicarnos que querían usar esas instalaciones para hacer, como decías, itinerancias en Málaga. Ellos están normalmente 2 días, donde todos los residentes argentinos que vivan en Málaga pueden sacar cita a través de la página web del consulado. Sí. Sean o no socios de vuestro... Sí, sean o no, eso es abierto directamente a través del consulado. Nosotros lo único que hacemos es brindar las instalaciones para que el consulado pueda realizar esas documentaciones para los argentinos. Porque de otra forma, si no estuviese esta posibilidad, tendríais que ir o a la Embajada en Madrid o al Consulado de Cádiz, ¿no? Claro. O sea, el ofrecimiento fue más que nada, más allá de lo deportivo, es una causa social, digamos, para facilitar a esas personas que también es un coste económico importante, desplazarse hasta Cádiz, el tiempo, entonces bueno, de esta manera lo tienen más cerca. ¿Qué tipo de trámites se pueden realizar como consulado itinerante? Son 2 jornadas, ahora nos dirán las fechas próximas, pero ¿qué tipo de documentación puede un argentino solicitar o qué tipo de gestión se puede realizar? Todo lo que se pueda realizar en lo que es en el consulado propiamente dicho en Cádiz, lo que son certificados de antecedentes penales, renovación de DNI, pasaporte, toda la documentación que se pueda hacer en Cádiz se puede también hacer en el consulado itinerante. Oye, y fíjate, cuando hay elecciones en vuestro país, vosotros, por ejemplo, los argentinos que residís en Málaga, para votar, por correo no podréis hacerlo, tendréis que ir al consulado de Cádiz o a Madrid, ¿no? Tenemos que desplazarnos personalmente al consulado más cercano o al que nos toque por lugar donde residimos. De momento, la opción de conseguir un colegio electoral cada vez que haya elecciones aquí en Málaga, eso todavía no es una realidad, ¿no? No, sería más complicado. Por el momento no. ¿Cuáles son las fechas próximas para...? Nos van a visitar el día jueves y viernes 21 y 22 de marzo, van a estar en Málaga. Este mes, jueves y viernes 21 y 22 de marzo. 21 y 22 de marzo, jueves y viernes, en el consulado itinerante que pues acogerá la sede de la asociación filial River Plate de Málaga, en el polígono Huertecilla, en la calle...
Calle Estado, número 17. Calle Estado, número 17. Oye, al margen de esta información que hemos dado, ¿no?, del consulado itinerante y de esa victoria de vuestro equipo en la Copa de Libertadores, yo sé que en la asociación hay un clima de eso, de hermandad, de convivencia familiar y que hacéis varias celebraciones al año, luego también el típico asado argentino. Por ahí hemos visto alguna que otra imagen con unas carnes que tenían un aspecto allí montado y una parrillada, vamos. Sí, bueno, la idea nuestra, sobre todo, y como comentaba antes, más allá de lo deportivo, también es un poco más lo social, ¿no?, lo familiar. Intentamos unir, ayudar entre nosotros. No solamente tienen que ser, por qué ser argentinos, o sea, ahí viene gente de muchos lugares de España, incluso, bueno, tenemos de Sevilla, tenemos gente de Málaga que viene, que le gusta el ambiente y, bueno, colabora con nosotros. También tenemos la oportunidad de tener muchísimos seguidores, somos muy activos en las redes sociales y aprovechando, bueno, las nuevas tecnologías, intentamos aprovechar esa llegada que tenemos a la gente, ¿no?, al mundo, digamos, para también emplear y sentir la obligación, ¿no?, de efectuar a lo mejor muchas acciones benéficas, como estamos ahora inmersos en la recolección en nuestra sede de todos los productos de aseo para bebés y para niños, que van a ser donados a la ONG Los Ángeles Malagueños de la Noche. Ángeles Malagueños de la Noche. Como hemos colaborado en otras oportunidades también, así que bueno, muchas veces también hacemos estos actos, estas actividades. Bueno, es como una casa de argentinos aquí en Málaga, y no solo para los argentinos, como nos comentas, también abierta pues a los malagueños y otras nacionalidades que quieran acercarse pues a vuestra cultura, a vuestra pasión por el deporte, especialmente por vuestro club. Sí, Normalmente por vuestro club, ¿no? Sí, no tanto por otro. Desde 2013, aquí por tanto abiertos como asociación filial en Málaga y creciendo, que es lo importante, ¿no? Cada vez con más amigos. Oye, tenéis como curiosidad en vuestra sede, ¿tenéis alguna pieza de esta que digáis vosotros, esto es un tesoro de la asociación? ¿Tenéis ahí no sé, una camiseta especial, un balón? Sí, bueno, para nosotros todo lo que tenemos ahora mismo en nuestro local es de una enorme, para nosotros es algo inigualable. Sí, tenemos muchos recuerdos, camisetas de jugadores que han pasado, que nos han visitado, que nos han regalado camisetas. ¿Hay futbolistas argentinos que han pasado por vuestra sede? Sí. El caso de Manuel Lanzini, que es un jugador que está jugando ahora mismo en el fútbol inglés, y bueno, jugador también de la selección argentina, nos ha visitado el año pasado. Después, bueno, nosotros nos hemos desplazado muchas veces a visitar a jugadores de la Liga Española que tuvieron su pasado en River, y bueno, siempre nos atienden muy amablemente y siempre tienen algún detalle con nosotros. Entonces, bueno, camisetas, tenemos, bueno, una réplica de la Copa Libertadores de América. La hemos visto en la imagen, creo. La trajimos de Buenos Aires. Y bueno, muchos trofeos, digamos, que para nosotros tienen un valor sentimental muy grande, ¿no? Banderas y bueno, todo lo que podamos tener para poder decorar y que luzca mejor nuestro local. Estamos muy agradecidos cuando la gente lo trae. ¿Y en redes sociales cómo os podemos encontrar? Bueno, nosotros somos, como te decía antes, estamos muy activos en las redes sociales, tanto Instagram como Facebook. Googleando, poniendo en cada red social filial River Plate Málaga, les aparece en primer lugar y bueno, ahí pueden contactar con nosotros. Pues Miguel Rico, secretario de la asociación filial River Plate en Málaga, muchas gracias por visitarnos. Y bueno, dime. No, nada, queríamos hacer la entrega de una de las camisetas, mira, la camiseta nuestra. Ostras, qué chula, qué bien. Muchas gracias, Aquí para que la tengan de recuerdo. River Plate, y pone aquí el más grande, Bueno, sí. Pues oye, la luciré con mucho orgullo y así tengo un recuerdo también de vuestra visita al programa. Espero que en otras ocasiones también puedas venir acompañado pues, por otros amigos, que sea algún día festivo, que no quiera decir que se hayan quedado pues, sin trabajo algunos de tus compañeros, pues sí. Todo lo contrario, que haya trabajo para todo el mundo y que algún día pues tengamos oportunidad de hacer aquí una charla con argentinos pues, de esta asociación. Muy bien, pues agradecimiento de todos los socios y de todos los integrantes de nuestra filial por el espacio que hemos tenido aquí para
bueno, contar un poco cómo funcionamos, así que bueno, aprovecho también para enviarles un saludo grande a mis 2 hijas pequeñas que si no ¿Cómo se llama? Martina y Daniela. Martina y Daniela, pues un beso y un abrazo muy fuerte para ellas. Muchas gracias. Oye, fíjate, ya aprovecha que esto todos los días no se vive. Seguramente, como esto lo suben a YouTube, sí, llegará a Argentina. Seguro que lo mandaréis sí, en un WhatsApp, claro, o por correo electrónico. Puedes aprovechar y tienes la cámara. Si quieres saludar a alguien en Argentina, a la familia, pues aprovecha. Bueno, la familia, estamos siempre en contacto, pero sobre todo, bueno, a toda la gente de River, a los amigos de River, a todos los conocidos y contactos que tenemos de la filial. Bueno, nada, decirles que seguimos trabajando para el crecimiento y sobre todo para dejar siempre a River en lo más alto, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel. Nosotros hacemos un alto en el camino, le dejamos con un poquito de música, ¿verdad, compañeros? De esos vídeos que vamos guardando de artistas, grupos que han pasado por este magazine, y nos gusta de vez en cuando pues rescatar esos videoclips que en su día nos presentaron. Así que ponemos unos momentos musicales y enseguida abrimos, como cada jueves, el debate de qué parte estás. Y hoy, fijaros la pregunta que lanzamos. A mí me gustaría que vosotros también reflexionéis en casa y que no solo nos quedemos con la opinión de nuestros colaboradores, también en casa podéis opinar llamando al 951 15 0010 o 951 15 0011. Y la cuestión sobre la que vamos a debatir esta tarde: ¿la corrección política ha derivado en una nueva censura? ¿La corrección política ha derivado en una nueva censura? Enseguida, aquí en Málaga TV. Ahora, música. Que no fuera a buscarte. En Neptunia una niebla gris evitó que aterrizara allí, por suerte. La huida me llevó a encender los propulsores de la nave. Una parada obligada dentro del mercado de Marte. Fui a comprarte flores pantanosas, esas que te encantaban. Un marciano me dijo que esta
vamos a vernos. No hay planetas que te oculten, no hay fronteras entre tú y yo, no hay distancia que me pare, no, 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 no. No hay rencor en mi corazón, no hay espacio para un llanto más, no habrá penas para recordar, no, no, no. Llegando a mi destino, una lluvia de meteoros aparece. Daño el motor y tuve que pararme de repente en la tierra. No había estado nunca allí, de pronto todo me parece raro. Los seres se arrodillan y me engalanan con muchos tesoros. Alzé mi vista más allá y vi una silueta muy hermosa. Tropezaste como yo y te quedaste sola en esta selva. ¿Y ahora qué hacemos? Somos reyes en este lugar. No puedo imaginar mejor final. No me importa la gente ni el lugar. Ya te lo dije, te encontraría, ya nada nos separará. No hay planetas que te oculten, no hay fronteras entre tú y yo, no hay distancia que me pare, no, 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 no. No hay rencor en mi corazón, no hay espacio para un llanto más, no habrá penas para recordar, no, no, no. No hay planetas que te oculten, no hay fronteras entre tú y yo, no hay distancia que me pare, no, 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 no. No hay rencor en mi corazón, no hay espacio para un llanto más, no habrá penas para recordar, no, no, no. No hay planetas que te oculten, no hay fronteras entre tú y yo, no hay distancia que me pare, no, 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 no. No hay rencor en mi corazón, no hay espacio para un llanto más, no habrá penas para recordar, no, no, no. Bueno, pues regresamos después de esos momentos musicales que nos ofrecían los compañeros con el grupo Neptunia, banda malagueña, que además están a puntito de sacar ese nuevo disco y nos presentaban este videoclip, ese single titulado Viaje Sideral. Nosotros abrimos como cada jueves nuestro debate de qué parte estás y hoy anunciábamos pues este tema, esta pregunta que lanzamos desde ya. ¿La corrección política ha derivado en una nueva censura? Aquí en nuestro país, ¿la corrección política ha derivado en una nueva censura? Para debatir sobre este tema, aparte de abrir teléfono 951 15 0010, 951 15 0011, desde casa, por supuesto, también os invitamos a opinar, pues contamos esta tarde con los siguientes colaboradores. Marcos Paz, ingeniero y profesor de la UMA. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Saludamos también a Iván González, candidato a la alcaldía de Málaga por el Partido Libres. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Iván. Contamos también con José Manuel Rojas, secretario provincial de Vox, que ya ha estado en más ocasiones con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego.
Muy buenas tardes y bienvenido. Y Alejandro Carballo, concejal del Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga y también viceportavoz. Así que muy buenas tardes, Alejandro. Muy bienvenido. buenas tardes. También creo que es tu segunda o tercera vez con nosotros aquí en el Málaga. Sí, creo que ya he venido un par de veces. Bueno, pues me gustaría una primera intervención lo más breve posible ante la pregunta que yo lanzaba. ¿Consideráis que en estos últimos años esa corrección política, lo políticamente correcto, ha derivado o está derivando en una nueva censura? Lamentablemente sí, pero yo quisiera distinguir entre corrección política en cuanto al mensaje, al contenido, y la corrección política en cuanto a las formas. Si realmente hay malas formas en política, es decir, agresión política o agresión periodística, es decir, estoy a favor de la corrección. Si realmente sirve para manipular el mensaje y engañar o confundir a la población, a los ciudadanos, estoy en contra de la corrección política. En función de cómo se mire, pues estoy a favor o en contra, dependiendo de ese matiz. Habrá tiempo para ir matizando y para profundizar en los argumentos de cada colaborador. Marcos, también brevemente, ¿tenemos una nueva censura o no? Hay censura, pero no hay corrección. Es decir, desde hace aproximadamente 4 o 5 años, fundamentalmente desde que Podemos entra en el panorama político, cuando consigue sus 5 eurodiputados, la corrección política se pierde. Se pierde porque establece un nuevo lenguaje, el lenguaje al que se ha sumado por otro lado todos los partidos políticos en este momento. Quien no se radicalice en el lenguaje, quien no haga manifestaciones radicales, tanto en formas como en gestos, como decía Iván, o como en el propio mensaje, no tiene cabida en este momento en el espacio político. Por lo tanto, no hay corrección. Y sin embargo sí hay censura, porque de cualquier mensaje que sin esa corrección se está lanzando, se establece una crítica feroz ante ella, y por lo tanto parece que en este momento no hay capacidad de lenguaje entre las formaciones políticas, entre los diferentes partidos políticos, entre las instituciones. Se ha perdido muchísimo. Llevamos 5 años que han convertido a España que han transformado a España en un país difícilmente gobernable, en el que la política es muy difícil de hacer y en el que el diálogo cada día es peor. El diálogo, y no solo dentro del panorama político. A mí me gustaría que también abarcásemos desde el ciudadano que se expresa en una red social o en un medio de comunicación convencional, como puede ser, por ejemplo, esta televisión, o, por ejemplo, un artista componiendo una canción, o un creador audiovisual que haga un cortometraje, una película o un documental. José Manuel. Bueno, bajo mi punto de vista, sí, efectivamente la corrección política pues es un virus que corroe la libertad de expresión, ¿no? Si bien es cierto que creo que originalmente no nació de manera malintencionada, fue todo lo contrario. El nacimiento yo creo que fue en aras a proteger a determinadas minorías de cualquier tipo de ofensa. No obstante, en el desarrollo de lo políticamente correcto, pues lo que hemos terminado es por engendrar un monstruo que se nos ha ido de las manos, y este monstruo pues sí que ataca directamente al debate, a la libertad de expresión, y consecuentemente lo que hace es fagocitar la savia de lo que conocemos como la gran cultura occidental, por lo menos hasta el día de hoy, que es el debate y la libertad de expresión. Y bueno, llega hasta tal punto que en determinadas ocasiones atenta hasta contra el más puro sentido común. Alejandro, ¿qué valoración hace de este primer argumento que te pedimos? A ver. Bueno, yo, fíjate que coincido con lo que decía Marco, que en esta última legislatura, que más o menos es cuando han aparecido algunos partidos, ¿no? Aparte de Ciudadanos, pero en especial pues, partidos más extremos, la corrección política yo creo que se ha perdido. Si la entendemos como ese debate, ese diálogo sano y enriquecedor, sino que se está empezando a utilizar un lenguaje bélico más que un lenguaje político, y eso está llevando, pues, bueno, en un momento en el que se supone que el diálogo debería de imperar porque no hay mayoría y hay que llegar a acuerdos y hay que llegar a consenso y hay que llegar al entendimiento entre los partidos, simplemente la forma de presentar esa tarjeta de visita con la forma de expresarse, con ese lenguaje, ayuda poco, sinceramente. Yo creo que, y una crítica que yo personalmente siempre suelo hacer, y yo creo que desde la parte política, los políticos tenemos desde la administración y de las instituciones, que eso se ganó un poco en ese lenguaje, y bueno, y oye, que está bien que tengamos diferentes opiniones, diferentes ideas, pero bueno, hay que respetarlas, y en la base de ese respeto, pues mantener pues ese diálogo y ese consenso, si se llega,
que tiene que enriquecer la política de Málaga, en mi caso, porque estoy aquí en el Ayuntamiento de Málaga, pero en cualquier tipo de institución. Y ese lenguaje y ese belicismo a la hora de confrontar ideas nos ayuda, por supuesto, a ese entendimiento. Fijaros que fue muy cuestionada y sigue siendo muy cuestionada la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó pues el anterior gobierno, precisamente pues por casos en los que se consideraba que la libertad de expresión no podía primar sobre a lo mejor el derecho a la intimidad, al honor, pues por temas de a lo mejor palabras que podían resultar ofensivas para determinado político, o incluso hablamos pues de la figura de la monarquía. Llegó con moción de censura el gobierno de Pedro Sánchez, y esa Ley de Seguridad Ciudadana no ha sido modificada, a pesar de que fue también muy criticada por el Partido Socialista. Ya vosotros, pues, no sé si queréis matizar en este aspecto, pero no sé si es que no ha habido tiempo suficiente para cambiarla o que a lo mejor no habría consenso para modificar esa ley, que por otro lado fue cuestionada yo creo que por todos los partidos, salvo por el partido que la sacó adelante. Hay materias cuando se tratan de seguridad, o incluso otros temas como por ejemplo la educación, la sanidad, la justicia, que no deben ser politizadas, y el problema está en que en el Congreso lo que hay es una politización de temas que son importantísimos para la sociedad. Pero volviendo un poco, retomando la idea que decía Alejandro Carballo, me parece muy acertada, creemos que puedes defender tus ideas y aunque estés en contra, no alterar el lenguaje realmente y no hacerlo agresivo o bélico, ¿no? Es decir, que la libertad de expresión, que yo por la que apuesto, obviamente y decididamente, está claro que termina donde comienza la honorabilidad de la otra persona. Es decir, que puedes defender con convicción tu forma de entender la política, pero eso no puede llevar que, por ejemplo, vamos a poner el de Teresa Porras, ¿no? Es decir, no se puede politizar la justicia ni se puede judicializar la política. Por ejemplo, hemos visto eso que ha ocurrido hace pocos días, la semana pasada, en la que ya se le da prácticamente por condenada, cuando realmente la justicia solamente lo que ha hecho es llamarla, está siendo investigada, pero no hay una sentencia en firme. Hablamos del caso Villas de Arenal. Entonces, sí, bueno, hay que esperar a que la justicia dictamine, aunque tarde su tiempo. Es otro debate, que la justicia es muy lenta por las dificultades que todos conocemos, pero que, por ejemplo, en el diálogo político o la batalla política prácticamente ya estaba condenada, ¿no? Y yo no voy a ser quien defienda al Partido Popular, ¿no? No es mi papel ni mi intención, ¿no? Me gustaría también, si es posible en este debate, si tenemos tiempo, hablar también de el cuidado que hay que tener desde tanto redes sociales como medios de comunicación convencional a la hora de utilizar términos, lenguaje. Hasta ahora, bueno, hasta hace poco, ¿no? Se hablaba de imputados, imputadas, y ahora tiene que ser investigado o investigada. Y cualquier patinazo que a lo mejor uno, bueno, todos podemos errar en un momento dado, pues puede suponernos un problema. Quizá no tanto con esto, pero sí con otro tipo de... A eso me refería antes con lo de la manipulación del lenguaje. Es decir, el lenguaje debe servir para comunicar exactamente, de forma precisa, utilizando las palabras adecuadas que tenemos en la Real Academia de la Lengua, es decir, que están recogidas en el diccionario y que los señores, los profesionales de la Real Academia de la Lengua recogen y van dándole forma. Lo que único que quería decir es que, evidentemente, la corrección debe pasar por las formas, pero no por el eufemismo. Es decir, no se puede abordar con palabras eufemísticas, es decir, para tratar de enmascarar la realidad. Y muchas veces, como se suele decir vulgarmente, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Fijaros que la ONG de origen francés, Reporteros Sin Fronteras, en su informe anual de 2017, pues ubicó a nuestro país, a España, en el puesto número 20 entre 180 países evaluados respecto al grado de libertad de prensa existente. Bueno, pues nuestro país retrocedió en libertad de expresión según esta ONG de Reporteros Sin Fronteras, según esta asociación gala, puesto número 20 entre 180 países a raíz de esa Ley de Seguridad Ciudadana. En cuanto a injurias a la corona, por ejemplo, pues nuestro Código Penal contempla, es un delito tipificado dentro del Código Penal español, penas por injurias a la corona, por injurias a la monarquía, entre 4 y 24 meses. Nos puede parecer peor, mejor el tema de unas injurias, ya sea a la corona, a un particular, a una empresa, a una institución, pero por una injuria entre 4 meses y 24, 2 años, ¿consideráis que es razonable o no? La verdad, Alejandro. A ver, razonable todo es relativo, ¿no? Según con lo que lo compare. Luego comparándolo vemos, con claro, a lo mejor otras penas por otros delitos. Exactamente, luego vemos de delitos que pues todos entendemos, ¿no?, que por sentido común pueden ser más graves y las condenas pues no son tan elevadas. Yo sí que estoy de acuerdo en que haya algún tipo de pena en ese sentido, y sobre todo también porque, yendo a la base de todo este problema, yo creo que es que hay una falta
valores, una crisis de valores en nuestra sociedad, que yo creo que impulsa todo esto, y al final en política se está viendo ese reflejo de lo que es la sociedad, y nosotros, los políticos, no estamos sabiendo pues revertir esa situación, porque tenemos que dar ejemplo en este sentido, y si somos los primeros que utilizamos un lenguaje agresivo y somos los primeros en bueno, pues descalificar al de enfrente, pues evidentemente que no van a hacer otras personas que bueno, que no tienen a lo mejor esa responsabilidad, ¿no? y ese peso dentro de las instituciones. Yo sigo pensando que las ideas se pueden defender con respeto al de enfrente. De hecho, creo que no es muy habitual en las instituciones, pero nosotros, por ejemplo, en este ayuntamiento, entre pasillos nos llevamos bastante bien, los concejales. Pero ha habido algún cotopleno bastante cabreado. En líneas generales. Sí, hombre, evidentemente. Luego hay excepciones y hay pues grupos municipales que no tienen tan fácil el llevarse bien con el de enfrente. También nosotros lo tenemos más sencillo, ¿no? Porque también por nuestra forma de ver la política, pues tenemos más fácil el establecer esas relaciones de proximidad con todos los políticos dentro del ayuntamiento. ¿Me permites algo, Alejandro? Sí. Te voy a pedir un ejercicio de memoria importante. Adiós. No tiene que ver con Ciudadanos, tranquilo. Memoria. Primera sesión de esta legislatura que ya acaba. Sí. Me acuerdo. Las palabras de Isabel Torralbo, la líder de Málaga ahora, fueron muy cuestionadas. Claro. Aquí ¿cómo valoramos esa libertad de expresión que ella ejerció equivocada o acertadamente? Es que una cosa es la libertad. Porque fue un discurso muy agresivo. Y lo venía a decir antes, Iván. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es el respeto. Cuando ¿Tú consideras que faltó el respeto al alcalde? Yo considero que faltó el respeto al alcalde en aquel discurso, le faltó el respeto, bajo mi punto de vista. Pero sí que yo creo que en aquel momento Isabel Torralbo, y voy a romper una lanza en favor suyo, fíjate que ellos normalmente no coincidimos en mucho, prácticamente en nada. De haber algo de acercamiento. Prácticamente en nada, pero yo creo que entró en una institución y estaba bastante desubicada, sinceramente. No sabía dónde estaba, no sabía en el sitio en el que estaba y el respeto que merecía el ayuntamiento y la sala de pleno. Vamos a hacer una cosa. Pero eso se ha ido moderando poco a poco, a pesar de que aún tiene sus salidas de tono, que eso yo creo que es propio de ella y eso no lo va a poder evitar nunca. Pero se ha moderado algo, ¿no? Yo creo que lo sí. Dejamos ahí. Marcos y José Manuel, que también ha pedido la palabra. Marcos. A ver, te estaba planteando antes la cuestión de la situación de la prensa española respecto de la calificación que se le puede otorgar dentro de una clasificación un ranking, ¿no? Un ranking de libertad de expresión. Para empezar, la culpa primera la tiene la propia prensa española, desde el momento en que la prensa no es capaz de articular el mismo discurso frente a todas las opciones. Es una prensa claramente ubicada y colocada en una parte del espectro político y que no tiene un referente en España que pueda decir que defiende una forma de hacer prensa cuanto más libre mejor. Por ejemplo, la misma radio pública o la propia televisión pública está continuamente cuestionada en cuanto a su comportamiento. Yo voy a poner un ejemplo. Recuerdo una entrevista que se le hizo desde las mañanas de Radio Nacional de España ¿cómo se llama? Al diputado de Rufián, no me salió el nombre, al diputado Rufián de Izquierda Republicana, y el diputado fue capaz de callar al director del programa. Es decir, el director del programa no supo seguir. No supo seguir porque tenía argumento de sobra para seguir, pero de haber seguido posiblemente pensaría que se habría metido en un berenjenal. La radio pública posiblemente es la que más facilidad tiene para liderar esa independencia en cuanto a la Ahí ya estamos hablando de autocensura, que dicen que es la censura más peligrosa y más triste. Exactamente. Esta fue terrible. Yo cuando yo estaba oyéndolo, me pareció realmente terrible que el director del programa considerase en el momento que se había terminado una entrevista por no contestarle, y perdón por lo que voy a decir, la cantidad de majaderías que estaba diciendo en ese momento Rufián. Y termino, y voy a contestar también con permiso a lo que estaba diciendo antes, por ejemplo, respecto de delitos como el de injurias al rey. Al rey, a la corona, son elementos claramente criticables, cuestionables, pero no necesariamente, como dice antes Alejandro, que hay que recurrir a la injuria. Es decir, el problema que tienen los partidos políticos históricamente, creo que eso ha cambiado en los últimos años, es que han tenido a la corona metida en una urna. Y eso ha hecho que la corona sea una institución menos fuerte de lo que pudiera ser. Entre otras cosas porque se confunde la capacidad de crítica hacia la corona o hacia el rey
en su caso, con el hecho de que se le considere más o menos legítimo. Es legítimo y es lo que hay, y por lo tanto está sometido a crítica y no a injuria. Pero una canción que al final es una creación artística, o una caricatura en una revista como pueda ser El Jueves, sea más afortunada o menos afortunada, o más agresiva o menos agresiva, es objeto de una sanción de 4 meses a 2 años. Lo que se tiene que hacer es, en primer lugar, saber si ese delito de injurias para la corona tiene sentido en una democracia como la nuestra, ¿no? Eso para empezar. Y eso lo tienen que decidir los partidos políticos en el Congreso de los Diputados, porque es el único sitio donde se puede cambiar. Y en segundo lugar, una vez visto si se mantiene o no se mantiene, tenemos instituciones en la justicia, como son el Tribunal Supremo, y más allá el Tribunal Constitucional, para moderar el alcance de esas posibles sanciones. José Manuel. Yo diferenciaría entre lo que es corrección, simplemente el vocablo corrección, y corrección política. Corrección aplicable a cualquier aspecto de nuestra vida, nuestras relaciones interpersonales, por supuesto que deberíamos de cuidarla, y en el momento en que faltamos ya el respeto, entramos en el insulto, entramos en la descalificación personal, ahí creo que ya se ha terminado todo tipo de debate. Eso no son formas, cuanto más cuando estamos hablando de instituciones o símbolos del Estado. Eso, bajo mi entender, a mi forma de ver, eso debe de ser respetado sí o sí. No se puede injuriar o calumniar de una manera gratuita. Yo diría más bien, a la hora de hablar del tema de la corrección política, por el uso de un lenguaje inclusivo, como podemos ver hoy día, en el que hasta el género masculino a veces intentamos ignorarlo. Determinados vocablos que han desaparecido de la comunicación. Vocablos como pueden ser maternidad, paternidad. A esa corrección política es a la que yo me refería. Ese tipo de comunicar políticamente en determinados parámetros que no nos están haciendo ningún bien. Y tú ponías antes un ejemplo, te voy a poner otro. Por ejemplo, hablando de Facebook, por ejemplo, sí, una red social muy conocida por todos. En Facebook no tiene ningún inconveniente en censurar, como ha sucedido recientemente, una imagen que reflejaba una obra de arte alabada y admirada durante siglos, porque era una verdadera obra de arte, pero era un desnudo. No ha tenido absolutamente ningún problema en censurar la imagen. Sin embargo, en Facebook podemos ver verdaderos manuales de cómo hacer una bomba. Y no se demuestra la misma diligencia a la hora de censurar eso que consideramos mucho más peligroso que una obra de arte clásica. Mira, estamos a principios de marzo, ¿no?, de 2019. Vamos a retroceder un poquito más de un año, febrero del año pasado, 2018. En nuestro país ocurría lo siguiente. Una obra de arte retirada de Arco, de la Feria de Arte Contemporánea de Madrid, por el polémico contenido político. Acordaros que hablaba de los presos políticos, por el tema del referéndum de Cataluña. Un libro secuestrado por presuntas calumnias a un alcalde, y un rapero, en este caso Valtonyc, enviado a prisión por sus insultos a la corona, que bueno, al final no ha sido enviado a prisión porque está todavía fugado en Bélgica, ¿no? Tengo entendido que todavía no ha regresado. Está en Bélgica allí. Está en Bélgica, que es el refugio allí de... Bueno, todos se van a Bélgica, por lo que veo. Porque... a otra monarquía, y allí no es capaz de decir lo mismo que dice aquí. Bueno, el tema está que en pocos días, hablamos de, no sé, 6, 7 días, en el mismo mes de febrero de 2018 ocurrían estos 3 hechos que guardan relación, evidentemente, con el control a la libertad de expresión, se tenga o no se tenga razón en lo que se exponía. ¿Cómo lo valoráis esto? Yo creo que quizá también esto hace que desde fuera, desde el extranjero, pues también se nos vea como un país en el que no es que haya una censura feroz, pero hombre, tampoco hay tanta libertad como a lo mejor hace 15 años. Evidentemente, si lo comparamos con el franquismo, pues es obvio que ahora mismo hay más libertad de expresión. Yo creo que hay que diferenciar entre las personas implicadas en un mal acto, o un acto punible, o en cualquier caso corrupción, a las instituciones en sí. Las instituciones en sí nos representan a todos, y atentar contra esa identidad de esa institución, o la legalidad o no, entiendo que lo que hace es atentar contra la honorabilidad de todos los españoles en su conjunto. Es decir, yo sería igual de exigente en cuanto al respeto se refiere, que fuese igual de respetada si fuese una monarquía como si fuese una república. Con eso quiero decir que los símbolos que nos representan a todos, bien es verdad que a veces se descontextualiza y se dice, bueno, es que una bandera es un trapo con el que te puede sonar los mocos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque yo entiendo que eso no es una forma de arte. Y ahora luego matizo lo del arte.
Entonces, yo entiendo que una bandera es un símbolo que nos representa a todos, Sí. que hoy es una, mañana deberá ser otra, y que evidentemente todas las banderas que representan a un núcleo de población o a un conjunto o a un país debe ser respetada porque es la representación de esas personas. En sí, una bandera pintada de un color fuera de su contexto tiene algún valor, no. Pero dentro de un contexto, en este caso constitucional, que representa a una población, creo que hay que respetarla. Independientemente de que tengamos ideas de derechas, de izquierdas, de centro, neoliberales, en fin, todo hay que respetarlo. O por ejemplo lo de las elecciones, ¿no? Es decir, se decía peyorativamente, es que todos los votantes, o cada día surge alguna persona famosa que viene a decir que los 400.000 votos sacados por Vox en Andalucía son de ultraderecha. No son de ultraderecha. Como tampoco es cierto que todos los votos que sacó Podemos son de ultraizquierda, en absoluto. Entonces, ¿por qué? Lo digo por lo de la manipulación del lenguaje. ¿Por qué hay que utilizar peyorativamente, con una connotación negativa, el decir que todo votante de Vox es de ultraderecha y se dice de forma negativa? Incluso se dice de ultracomunista para decir negativamente o referirse negativamente al votante de Podemos, ¿no? Estoy tan en contra de una cosa como de la otra. Y en cuanto a lo del arte, evidentemente no puede haber manipulación del lenguaje. Si una canción, por ejemplo, cuando se elabora y se publica, tiene una serie de palabras malsonantes, yo entiendo que debe tener libertad de expresión para en esa canción introducir los vocablos que tenga que introducir. Ahora bien, la persona que consume ese producto debe saber en qué horario se emite, para saber que si hay niños que van en el coche de camino al colegio, que van en el coche con sus padres y ponen 40 principales, por decir el nombre, Sí. hay veces que se da un lenguaje que a veces yo entiendo que no es el apropiado. Y yo soy el que apaga o baja el volumen. Y yo no hago censura, sino que no estoy de acuerdo con esa forma de educar como se está educando. Es decir, que parece que hay una cierta impunidad para hablar de cualquier cosa. O, por ejemplo, que un medio de comunicación se preste a que un cómico haga su obra ofendiendo a personas que se pueden sentir ofendidas por sonarse los mocos con una bandera. No sé si me explico. Está tan mal sonarse los mocos con la bandera de España como sonarse los mocos con cualquier bandera constitucional que represente a cualquier comunidad autónoma que está dentro del conjunto del país. Fíjate, Iván, mucho de lo que has dicho estoy de acuerdo, pero has introducido uno de los puntos que queríamos abrir en este debate, y es televisión, especialmente, que es un medio muy consumido, aunque todavía, quiero decir que cada vez hay más parte de población que a lo mejor ficción, documentales, pues consumen a través de Internet, pero todavía queda un porcentaje muy alto de población que sigue consumiendo televisión, afortunadamente para los que nos dedicamos a ello, ¿no? Pero sí que hay que diferenciar, por lo menos yo así lo aprecio, en cuanto a la televisión, programas de televisión y ficción. Por ejemplo, por la ley antitabaco, tema de escenas de sexo o escenas de un contenido pues agresivo o violento. En ficción, en una serie, en una película, se permite hasta cierto punto, pero por ejemplo el tabaco se puede ver a un actor o una actriz fumando en una serie o en una película, sin embargo en un programa no se permite y hay que pixelarlo, hay que mover rápidamente la cámara. Hablamos de que estamos viviendo una situación nueva o relativamente nueva, porque esto viene de unos años relativamente cercanos, que los que hacemos televisión, especialmente los que hacemos televisión en directo, que no te permite reeditar, que lo que estamos haciendo ahora mismo sale a la calle, hay que tener un cuidado extremo y muchas veces está uno, no te digo todos los días, pero en función de los temas que se trata, pues oye, yo como presentador algunas veces me veo con una cierta tensión que considero que no está justificada y que hace años, por ejemplo, no la sentía así. No por la cadena en la que trabajo, sino por agentes externos, porque claro, tampoco quiero yo meter a un problema a mi empresa, ¿no? No sé si se me entiende. Si me permites, Sí. me gustaría hacer una puntualización, vamos, reforzar lo que acaba de decir Iván en ese sentido. Tan deplorable es la falta de respeto o el insulto a tu interlocutor como la censura a la que puede llegar, a incurrir lo políticamente correcto, como tergiversar o manipular el lenguaje. Y hay ejemplos como los que se acaban de dar de los presos políticos en la Feria de Arcos. En la Feria de Arcos, concretamente. Es una auténtica manipulación del lenguaje. Es que no son presos políticos, son políticos presos. Y no vale con criticar la obra aunque no nos guste. A mí tampoco me convence, pero se puede criticar la obra sin censurarla, sin prohibirla. Sí, por supuesto que se puede. Pero no sacarla de la feria. Lo que no se puede es vender lo invendible. Manipular para vender lo que se quiere vender. Igual que no son presos políticos, sino políticos presos, no podemos hablar del derecho a decidir, que es lo que se quiere vender. Será el derecho a delinquir.
en cualquier caso. El derecho a delinquir porque al fin y al cabo, digamos, lo que se pretende es pasar por encima del ordenamiento jurídico. Entonces, su derecho a delinquir. Y él hablaba, por ejemplo, nos hablaba de las etiquetas de Vox tan características. Uy, la ultraderecha. Es lo que se quiere vender. Conozco Vox desde dentro, muy desde dentro. Vox no es un partido de ultraderecha, absolutamente. Ahora, no se ha oído hablar de la terminología ultra o extrema en los medios de comunicación, sobre todo, jamás. Cuando ahí hemos tenido, por ejemplo, partidos totalmente descorados a la izquierda, como puede ser Podemos, y jamás se ha utilizado la terminología la extrema izquierda o la ultraizquierda en un medio de comunicación. En el momento que ha llegado Vox, todos los interesados en vender o etiquetar a Vox de una manera, pues le han colocado la etiqueta de ultraderecha por vender un mensaje que a ellos les interesa. Alejandro, José Manuel, Iván y Marcos, pongo dos ejemplos y me gustaría brevemente una reflexión súper rápida, a ver qué os parece. En cuanto a libertad de expresión, libertad de mensajes publicitarios, en determinadas horas en un medio de comunicación como pueda ser una emisora de radio o de televisión no se puede anunciar bebidas que tengan grados de alcohol. Como tampoco, en radio no tendremos este problema, pero sí en televisión se pueden mostrar el rostro de menores de edad sin el consentimiento paterno. Hablamos, por ejemplo, de los programas del corazón que tienen que difuminar o borrar la cara de los hijos de los famosos. Pero ¿qué sucede cuando en televisión vemos imágenes que nos vienen de fuera de España, de hijos de famosos que son extranjeros y que no residen en España? En ese caso no se pincelan. ¿Por qué? Porque no tiene el derecho ese menor a que en España por lo menos se vea su imagen, porque no hay problema de posibles demandas. Aquí habría una contradicción. Y por otro lado, con las bebidas alcohólicas, en televisión no se puede en determinados horarios poner esos anuncios, pero en las ciudades, en las marquesinas, vemos el anuncio. ¿Y qué ocurre? A las 9 de la mañana se retira cuando van los niños al colegio y cuando están los niños al colegio se vuelve a poner el anuncio. Están durante las 24 horas el tiempo que esa campaña esté contratada en las marquesinas. Hay contradicciones. Hay contradicciones. Y te voy a dar una más por ensalzar o ponerle más se me ha olvidado, los niños negritos de África pidiendo que ayudemos a la ONG, también no se difuminan los rostros. Efectivamente, es decir, en cuanto a la protección del menor, siempre. Es decir, los derechos del menor deben estar por encima de todo, sean de fuera, de aquí, de Asia o de Pekín, es decir, da igual el sitio. Ahora, te voy a poner un ejemplo por ayudar un poco a la contradicción o a la paradoja, ¿no? Es decir, en los paquetes de tabaco vienen imágenes disuasorias de cáncer o de enfermedad periodontal, como dentista ya lo digo, y eso significa que haya gente que deje de fumar, en absoluto. Sigue habiendo problemas de cáncer, sigue habiendo problemas de enfermedades respiratorias, sigue habiendo problemas de enfermedad periodontal por consumo tabáquico. Es decir, que en este caso es muy importante también la voluntad del receptor. Es decir, el receptor también hoy tiene la posibilidad de consumir o no cierta información. O dicho de otra forma, he trabajado 18 años en sanidad pública y lo he dejado por la campaña que se nos viene encima. En 18 años de sanidad pública hay una gran falta de información. ¿Y eso es porque haya censura? En absoluto. Hay mucha información y además que el Internet es verdad que muchas veces se interpreta mal, pero en cuanto a educación para evitar problemas de salud pública, hay información, por ejemplo, para no convertir el aborto como una medida profiláctica y evidentemente eso se puede evitar por falta de información. Estamos ya en el último minuto, rápidamente, como conclusión a todo lo que hemos planteado. Esto es para nota ya. Mira que está callado esta vez, ¿eh? Sí, bueno. No, vamos a ver. El último que has planteado, en el fondo lo que demuestra es que la legislación va muy lenta. Es decir, cuando nace toda esta legislación, pues se tienen unas buenas intenciones, pero los medios de comunicación son unos. Y desde luego no se tenía previsto, por ejemplo, la irrupción de las redes sociales. Las redes sociales, además, hoy por hoy son uno de los grandes medios de comunicación, que fundamentalmente de desinformación. Supongo que algún día, en el momento que haya cierta estabilidad en España, pues se podrán acometer problemas como ese, pero desgraciadamente llevamos bastantes años en donde no existe esa estabilidad para hacerlo. José Manuel, Alejandro. Pues un poco retomando lo que comenté en mi primera intervención, en lo que a veces esta corrección política mal interpretada llega a atentar contra el sentido común. Se ha dado el caso de que a un menor del que hemos hablado recientemente, de su protección, un menor se le negaba una bebida alcohólica, una cerveza en un bar, porque era menor. Un menor iba a un estanco y no se le vendía un paquete de tabaco porque era menor. Ese mismo menor podía ir a un ambulatorio y solicitar un aborto, que se practicase un aborto, y no tener necesidad ni siquiera ni de contar con el permiso de los padres. Si eso no es un contrasentido. Alejandro. Bueno, nos ha salido tarde el tema de las redes sociales, porque la verdad que ahí sí que hay mucho trabajo todavía por hacer, porque ahí existe una impunidad absoluta
somos testigos, bueno, yo en mis propias carnes también, de pues, gente, ¿no?, que detrás de un nombre falso, detrás de una foto del campo, de lo que sea, se dedica a insultar y a injuriar, ¿no? Y luego, claro, no tiene los datos de esa persona para luego poder posiblemente utilizarlo en una posible demanda, ¿no? En muchos casos queda esa impunidad y esa frustración también del que la sufre. Exactamente. Entonces ahí hay mucho todavía que hacer en las redes sociales y en ese sentido yo creo que en la siguiente legislatura tienen que ponerse bastante las pilas en ese sentido. Pues Alejandro, José Manuel, Marcos, Iván, muchas gracias a los cuatro. Buen fin de semana a todos y nosotros regresamos mañana no regresamos ya el martes porque hay que disfrutar del fin de semana. Así que el martes regresamos con muchos más contenidos aquí en Málaga TV. Hasta la semana que viene. Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. Y Ayuntamiento de Cómpeta han patrocinado este programa.